Muchas gracias por estar con nosotros en un programa más de Saber Vivir. Y para los que apenas van sintonizando, les invito a que se queden porque hoy hemos preparado algo extraordinario para ustedes. Vamos a abordar la problemática de la familia en su conjunto. Padres con los hijos, la esposa con el esposo. Y para este tema, hemos invitado a personas muy especiales que más adelantito se darán cuenta de quiénes están con nosotros para enriquecer, abordar y profundizar este tema. Bueno, y como siempre, le doy la bienvenida a mi querido amigo Julio Márquez. Francisco, un gusto, amigos que nos ven, nos escuchan. De verdad que es un honor y sobre todo es un placer porque el programa va a ser muy especial. Quédate, te invito a que tengas a la mano o busques por ahí a la mano para tomar notas, papel, lápiz y te pongas en contacto con nosotros con este tema que vamos a abordar a la familia en todo su contexto y vamos a dar herramientas muy prácticas que puedas poner ya desde ahora ahí en función con la gente que más quieres, que es tu familia. Bueno, y como siempre también nos acompaña Paulina y tiene algunos detalles para ustedes. Sí, hola, ¿qué tal? Muchas gracias por estar con nosotros. Ahora les traigo 4 regalitos. 2 de ellos son 2 de estos rosarios traídos desde Jerusalén, que están benditos también. También traemos el libro de Lecciones para la Vida de Francisco González y un libro de uno de nuestros invitados del día de hoy, que el título es Cómo tener una familia bendecida. Así que, bueno, quédese, ya pronto sabrá de quién es este libro, ahorita que mencionen a nuestro invitado. Bueno, vamos a comenzar con el tema. Bueno, antes de iniciar me gustaría presentar a mis invitados. Vamos a presentar primero a mi amigo y hemos colaborado en la FIL y en muchos eventos juntos, a mi amigo queridísimo Juan Alberto Echeverry. Muchísimas gracias por estar con nosotros. A ti, Francisco, gracias por la invitación y para mí es un placer, como siempre, compartir con los televidentes y bueno, en todos los sitios donde me dan la oportunidad de compartir con ellos, pues es un gozo y más sabiendo de quién se trata, una persona tan especial como tú, quien aprecio muchísimo y sé que eres una extraordinaria persona, por eso también con mucho gusto acepté la invitación. No, hombre, nos honra tu presencia y yo sé que vamos a aprovechar este programa para enriquecerlo y aprovechar la visita que viene de mi querido amigo Juan Alberto Echeverry. Muchas gracias. Y también tenemos como invitados, le llamo al guerrero de las causas de Dios, un guerrero incansable, amigo entrañable también, viene con su esposa, son cruzados de corazón y bueno, próximamente tendrán también aquí un programa bendecido aquí en María Visión y quiero dar la bienvenida y las gracias a mi querido amigo Gabriel y su esposa Mayra. No, bueno, pues el agradecimiento es de aquí para allá, mi querido Paco. Muy contentos de estar en este programa que realmente nos ayuda a saber vivir, a saber vivir. Como tú bien dijiste, mi esposa y yo hemos trabajado ya unos años en este asunto de la familia, del matrimonio. Nos hemos enfrentado con muchas problemáticas, tanto personales como con los matrimonios que se nos acercan y que hemos seguido a lo largo de cruzadas matrimoniales que hemos hecho ya a lo largo de la República. Para nosotros es un verdadero honor y muy agradecidos de poder compartir algo de lo que hemos aprendido, de lo que hemos vivido como familia, como matrimonio y como apostolado con tu teleauditorio. Sí, platícanos un poquito porque hemos escuchado aquí en María Visión con mucho entusiasmo que próximamente ustedes tendrán un programa. ¿Cómo se llama? ¿De qué se va a tratar? ¿Y qué días los podemos ver? Sí, vamos a estar... Tenía que ser en María Visión. Dios bendice esta sintonía, bendice este canal y Dios nos bendice con la oportunidad de poder compartir con el auditorio los viernes a las 8:30 un programa que se llama Cruzadas Matrimoniales. Un programa diseñado y hecho para dar herramientas, como decía Julio, a los matrimonios, herramientas, orientación de los problemas de la vida cotidiana, con los asesores y con los colaboradores de Cruzadas Matrimoniales que ya conocen, como eres tú, como ahora es Juan Alberto Echeverry, que ya también se suma a este proyecto, como es Adriana Corona, Lupita Venegas, tu hermano Pepe, el doctor Guillermo de la Mari, Juan Rosales. Entonces vamos a estar tratando muchos temas sobre el matrimonio. Principalmente nos vamos a enfocar, y nuestro carisma, lo sabes, es el matrimonio
en la relación de pareja, que es ahí donde creemos que se están fracturando las familias. Es ahí donde creemos que es el principal problema. No tanto en la relación padres a hijos o hijos a padres. Creemos que el problema más agudo se presenta en la relación entre los esposos. Muy bien, bueno, pues ya se están dando cuenta, va a ser un programa muy interesante para que no se lo pierdan. Y pues para darnos una probadita, muy relacionado con el próximo programa que mi amigo Gabriel tendrá, el día de hoy hemos preparado un programa muy especial que le llamamos La Problemática de la Familia de Hoy. Bueno, y para entrar en materia, me gustaría, Juan Alberto Echeverry, en la experiencia que tienes y en los libros que tienes, y bueno, estás viajando por toda la República Mexicana, en muchos estados y en otras partes del mundo, con tu vasta experiencia, ¿en qué podríamos centrar que se da la problemática en la familia de hoy? Bueno, la problemática de la familia de hoy no es una problemática que comenzó hoy, es una problemática que viene incluso desde la Primera Guerra Mundial y básicamente es la ideología de género. Tomándolo desde el punto de vista bíblico, hay un texto que está en el libro de Esther, en el Antiguo Testamento, en el que el rey Asuero va a hacer un banquete y al séptimo día de su banquete decide invitar a la reina para presentarla a todos los invitados y gozarse con ella, para honrarla y honrarse él con la invitación de la reina. Pero ella está ocupada haciendo otra fiesta en otro lado. Entonces decide decirle al rey que no va a esa invitación. Por supuesto, reúne la corte y cuando reúne la corte, pues le dicen: una mujer así no merece ser reina. Tienes que despedirla de tu palacio y además dar una orden a todos los demás que mujeres de esa naturaleza no pueden habitar en esos palacios o no pueden habitar en sus casas o en sus reinados o en sus reinos. Esto quiere decir que nosotros hemos tenido desafortunadamente la problemática en la sociedad desde hace, como te digo, desde la Primera Guerra Mundial. Hemos sacado a la mujer del hogar, que es piedra fundamental para construir la formación en los hijos, para darle estabilidad al hogar, para traerle al hogar algunas sensibilidades de amor, de ternura, de comprensión. Incluso el cerebro del ser humano, que está dividido en el del hombre y el de la mujer, que son bien diferentes, cuando uno observa los diferentes funcionamientos a nivel tomográfico, pues uno descubre que el cerebro de la mujer tiene como un proceso, digamos, de pensamiento un poco más variado, porque la mujer está hecha para pensar en el todo. Por eso la mujer tiene la capacidad de pensar en el niño menor, en el mayor, en los zapatos del esposo, en la comida, en el uno, en el otro. Pueden hacer 1000 cosas al tiempo. Entonces, si estamos sustrayendo a la mujer del hogar, estamos desequilibrando la formación de nuestros hijos. Y yo sé que esto es muy duro hablarlo en televisión. Yo sé que es duro, pero quiero decirles que para la gloria de Dios en mi casa ha habido el testimonio de mi esposa en el hogar. No una mujer que no hace nada, porque el hogar es el mejor de los trabajos. Pero además también ha tenido la oportunidad de trabajar desde el hogar en su propio desarrollo profesional. Entonces, es básicamente eso. Sí, Gabriel, ¿qué nos puedes contar? Pues hemos vivido experiencias tremendas ahí en las cruzadas, miles de matrimonios que están necesitando un consejo útil, una reflexión, algo que los haga volver al camino. Y ahí en la experiencia que tú has vivido a lo largo de los años, ¿qué te dicen los matrimonios? Mira, creo que acabas de tocar el punto clave. No es que también estemos diciendo es que están mal, ¿no? Porque podemos decir es que los matrimonios ahorita están mal, las familias están muy mal. Yo creo que lo que nos falta un poco es, como bien dijiste, orientarnos. Esa necesidad que dices que tienen y que tenemos las familias y los matrimonios es de orientarnos, de poder tomar el camino correcto. Porque se nos ofrece una gama impresionante de opciones. Me viene a la mente la película de Walt Disney de Alicia en el País de las Maravillas, donde llega Alicia a un punto donde hay un árbol y hay muchos caminos. Claro.
Y entonces le pregunta al gato Rizón, le dice, oye, ayúdame, ¿qué camino debo elegir? Y el gato Rizón le dice, depende a dónde quieras llegar. Dice, bueno, es que no sé. Entonces no importa el camino que tomes. Claro. ¿Qué es lo que pasa? Que tenemos una infinidad de caminos y no sabemos cuál camino tomar porque no sabemos a dónde queremos llegar. Y el rumbo no se nos olvidó, pero lo tenemos bien marcado. El rumbo de los matrimonios lo marcamos el día de nuestra boda. Amarte y respetarte todos los días de mi vida hasta que la muerte nos separe. Ese fue el rumbo, ese fue el destino. Ahí estaba marcado. Se nos ha ido olvidando y nos hemos desviado del camino. ¿Qué hacemos en las cruzadas? No sé, Marita, un poquito como que tratar de reorientar y volver a decirle a los matrimonios, por aquí es, no es por allá, porque por allá vas a sufrir más, por acá se sufre menos, ¿no? Esta oportunidad que tenemos de ahora sí, con gente como tú, Paco, y ahora todos los que se han sumado a las cruzadas, es decir a la gente, sí se puede, cómo se puede estar bien en el matrimonio. Y algo importante, que la ignorancia que tienen las parejas de lo que se puede hacer en el matrimonio, lo que se puede vivir en el matrimonio, es algo que estamos viviendo continuamente. Yo doy consulta en el Cerro del 4 y es un lugar donde la ignorancia sobreabunda. Pero las ganas de estar bien, la necesidad que tiene la gente de buscar ese apoyo, esa ayuda, es mucha. Yo creo que este momento, esta oportunidad de la televisión, de los medios, de la cruzada en sí, es la oportunidad de decirle, aquí estamos, darnos la mano juntos como iglesia. Eso es algo que para mí en lo personal, ese fin es seguir la felicidad dentro del matrimonio, que se vea que sí se puede, es algo que tenemos que luchar por cada una de las personas que están a nuestro alrededor, Paco. Sí, de hecho, para mí son un testimonio. Ahí en las cruzadas siempre están hombro a hombro, han involucrado a sus hijas maravillosas que se suman a este proyecto. Y bueno, pues yo creo que van a tener en su programa mucho que compartir a las personas que los vean y los escuchen. Bueno. Julio, bueno, pues también hemos trabajado fuertemente en este tema. Sí, de verdad que lo que comentan es muy importante y sobre todo cómo los ejemplos también van marcando mucho de lo que hacemos. Yo quiero recordar, y de verdad yo le mando un saludo muy grande ahorita a mis padres por ese ejemplo que me han dado. Creo que los ejemplos arrastran. Sí, y cuando vemos que hoy en un mundo globalizado, en un mundo muy moderno, ¿sí? Hoy en día la mujer sale, trabaja, tiene muchas actividades, el hombre se dispersa, focaliza muchas de sus actividades solamente a ser el proveedor, ¿sí? Creo que se está perdiendo ese ejemplo que en su momento podemos tener. Y creo que es un gran instante para darnos cuenta que podemos observar con claridad y tenemos grandes ejemplos a quien seguir. Lo importante aquí es saber que también mucha gente nos ve y no ha tenido un ejemplo claro de lo que es un matrimonio sano, un matrimonio feliz. Y que también hay gente que sin ejemplo ha salido adelante. Y es ahí donde empezamos a encontrar ciertas herramientas. ¿Qué serán entonces esas herramientas? Parte de eso va a ser de lo que vamos a estar conversando este día. Sí, bueno, pues estamos entrando en la introducción del tema, que va a resultar muy interesante. Póngase en contacto con nosotros. Aproveche aquí el elenco que tenemos de lujo para que usted haga sus preguntas y aquí trataremos de darle respuesta a cada una de sus interrogantes. Quédese con nosotros y después de este breve espacio estaremos de nuevo. Por continuar con nosotros en este programa Saber Vivir, les recuerdo que traigo regalitos para ustedes, que son 2 rosarios traídos desde Jerusalén. Traigo el libro de Lecciones para la Vida de Francisco González y el libro también de Juan Alberto Echeverry de cómo tener una familia bendecida. Así que aproveche, comuníquese con nosotros para aportar ya sea su testimonio, saludar a nuestros invitados, hacernos preguntas, tanto a los conductores como a los invitados, puede hacerlo, pero comuníquese con nosotros. Recuerde que siempre que nos llama, usted aporta para que este canal siga llegando hasta sus casas. Y bueno, igual también puede hacerlo por correo electrónico, mediante el correo sabervivir@marivision.com. También por este medio puede saludarnos. Y bueno, vamos con Francisco, Julio y nuestros invitados para continuar con este tema. Qué bueno que sigue con nosotros. Vamos a estar abordando el tema de la problemática de la familia en el contexto en el que ahora estamos viviendo. Bueno, ya Juan Alberto Echeverry puntualizó
un punto muy importante que me gustaría que abordáramos un poquito, que hablaste de la Primera Guerra Mundial y que ahí viene una serie de consecuencias por lo que llamaste el término de género. Sí, la ideología de género. La ideología de género. Sí, cuando comienza la Primera Guerra Mundial, los hombres tienen que ir a la guerra. Luego de ir a la guerra, entonces regresan, sus mujeres han tenido que tomar el rol del hombre. Entonces, cuando regresan a su casa, se encuentran con una mujer que se ha convertido en competencia. Y es allí cuando tienen que, de alguna manera, oprimirla o presionarla para que no sean competencia, y se desarrolla el famoso machismo. Cuando se desarrolla el machismo, la mujer quiere zafarse del machismo y se desarrolla el feminismo. Y al desarrollarse el feminismo, se saca de la casa para que pueda competir afuera con el hombre y liberarse de ese machismo que la está esclavizando. Y al estar fuera de la casa, los hijos están sueltos al interior de la casa, expuestos a la nueva tecnología, de los nuevos juegos, de la televisión, del entretenimiento electrónico, de papás electrónicos, que les empiezan a pasar una malformación a ellos, que les desestabiliza lo que para el ser humano es lo primordial, que es la estabilidad del hogar dada por papá y por mamá. Porque el papá está de alguna manera instituido para que dé una figura de formación en el hogar como hombre de la casa, como persona que provee, que da seguridad, que entrega confianza, y la mamá, ternura, afabilidad, cariño, comprensión, dulzura, en fin. Entonces, cuando se pierde esa imagen de ellos, ese piso, ese punto de referencia, pues el ser humano crece a expensas de lo que está enfrentando en el mundo actual. Entonces, está en los placeres y en la defensiva, buscando placer y buscando defenderse. Y de ahí empieza a perder el norte de la sociedad. Ahora bien, gracias a Dios está la gracia de Dios y la gracia del Espíritu Santo para desarrollar en el mundo de alguna manera la espiritualidad, utilizando personas como el hogar de Francisco, como el hogar de Gabriel, como Julio, y también gracias a Dios como el hogar de muchísimos de nuestros televidentes que seguramente tienen hogares firmes, estables, y que están trabajando por reconstruir una nueva sociedad, un nuevo amanecer en la sociedad del mundo. Sí, ¿qué pasa? Porque muchas personas, cuando damos conferencias, y quizá algunos de los que nos están viendo ahora, ¿qué pasa cuando la mujer y el hombre deciden los dos trabajar porque no alcanza la economía en el hogar? Porque esa es una justificación que con mucha frecuencia yo escucho, se acercan a mí a preguntarme qué hacemos en estas circunstancias. Gabriel, pues tú lo has escuchado. ¿Qué recomendaciones le damos a esas parejas que están bajo esa situación donde quizá piensan que no hay alternativa? Primero, hemos hecho un análisis muy interesante, fíjate, cuando los matrimonios se acercan. Hemos hecho así un ejercicio rápido, así, lápiz y papel, acerca de cuánto gana la mujer, cuánto gasta y cuánto deja de dar por estar trabajando. Y déjame decirte que la mayoría de las veces, o muchas veces, casi lo que la mujer gasta por irse a trabajar, por tener a alguien que cuide la casa, por tener la gasolina, etcétera, transporte, lo que gana casi es lo mismo que lo que gasta. Es decir, a lo mejor pudiera ser un poquito, y dices, bueno, sí, pero yo son 10 o 20 pesos más los que yo aporto a la casa, pero lo que estás dejando de dar es mucho más. Uh-huh. Estás pensando a lo mejor en el sueldo completo y dices, es que yo gano 100 pesos. Pero de esos 100 gastas 80 y aportas 20. ¿No sería mejor que entonces le reduzcas a tu estilo de vida esos 20 y puedes estar con tus hijos? Es un tema, y lo platicamos ahorita con Juan Alberto, es un tema álgido que incluso en casa lo hemos tenido, ¿eh? No, sí, claro. No hablo de aquí para allá, hablo con conocimiento de causa, ¿eh? Hablamos de que es un tema que sí, es un tema álgido. Yo pienso que los hogares tienen que hacer un sacrificio definitivamente. Y tú lo dijiste al principio del programa, cuando no tienen el norte desde el principio del hogar, cuando no saben para dónde van, pues obviamente salen disparados a buscar oportunidades en el mundo que no les van a brindar la seguridad de estar dentro del hogar. Aquí en la palabra de Dios, en el libro de los Proverbios,
en el capítulo 31, verso 16 en adelante, bueno, incluso lo pueden tomar desde el verso 10 en adelante, habla sobre la mujer ejemplar. Y no es una mujer que no hace nada, no es que la mujer esté en el hogar, tirada en la cama viendo novelas todo el día, no es eso. Fíjate lo que dice aquí: inspecciona un terreno y lo compra, la mujer, y con sus ganancias planta viñedos, está trabajando. Se reviste de fortaleza y con ánimo se dispone a trabajar, ¿cierto? Pero está en el hogar. Cuida de que el negocio marche bien y de noche trabaja hasta tarde. Con sus propias manos hace hilados y tejidos y siempre le tiende la mano a los necesitados. Cuida que su casa marche bien. Es una persona laboriosa. Está dentro de su casa desarrollando un trabajo muy loable, muy importante. Pero para esto tenemos que, en pareja, tener unidad de criterio. Y eso fue lo que dijiste tú al principio. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, el Señor le habla a los discípulos diciéndole: sean uno para que todo el mundo crea. Asimismo, en el hogar, cuando tú y yo, esposa y esposo, somos uno solo, nuestros hijos creen y la sociedad cree. Como hay división de criterios en nosotros, pues por supuesto, no va a haber credibilidad en lo que hacemos. Ahora bien, la palabra de Dios dice que cuando se une el hombre y la mujer, son una sola carne. Y en una sola carne tiene que haber propósitos comunes en todo el sentido de la palabra. Nuestro hogar, cuando nos casamos y conocimos la gracia de Dios hace ya 26 años, tomamos la decisión de no tener riqueza, pero que mi esposa, de no tener riqueza material, pero que mi esposa iba a estar cerca de nuestros hijos. Y con la gracia de Dios, el Señor me da la oportunidad, digamos, de llevar provisión a mi hogar. Y entre los dos hemos descubierto la importancia de que la mamá esté cerca de los hijos. Ahora, este no es un tema para los televidentes que nos están viendo a esta hora. No es un tema en el que vamos a entrar en pánico o en preocupación. Ay, entonces yo estoy trabajando, tengo que botar el trabajo. No. Vamos a comenzar a orar para que el Señor le dé el orden perfecto a tu hogar, el orden divino. Incluso que coloque la oportunidad de trabajar desde tu hogar de alguna manera. Porque así lo ha hecho también en mi hogar y en hogares de muchas personas que conozco, pero he visto también cómo se han recuperado sus hijos con la cercanía de la mamá. O sea que ese es un tema fundamental. Entonces es un tema de unidad de criterio en la pareja. Lo que tú estabas hablando, tú hablabas de la cruzada de las parejas y tienes toda la razón. En la unidad de la pareja, en la cruzada de los matrimonios, en la unidad de la pareja es donde está la solución a la problemática del hogar. Sí, entonces se me hace muy interesante para los que nos están viendo. No es que la mujer no deba trabajar o no deba de colaborar. Aquí hemos entendido que debe de haber un acuerdo común, un proyecto en común, donde ambos estén conscientes del rol que debemos de desempeñar en nuestra vida matrimonial, pero la importancia del eje rector hoy en día de la mujer, estar al pendiente y al cuidado de los hijos, es fundamental para el éxito de toda familia, porque el hombre no puede hacer lo que la mujer hace de acuerdo a su naturaleza, y la mujer no puede hacer lo que el hombre hace de acuerdo a su naturaleza. No se trata de competir, entonces se trata de una complementariedad que les dé una fortaleza, Julio. Sí, también me parece muy, muy importante como puntualizar esta cuestión de comunicación. ¿Qué tanto yo en mi familia, con el núcleo que estoy haciendo y formando, mis hijos, mi esposa, mi esposo, realmente estoy teniendo una comunicación importante para clarificar los roles, para saber qué rol estoy asumiendo y cómo lo estoy asumiendo? Porque la realidad ahorita nos está marcando. Y la realidad es que sí hay una necesidad de salir, trabajar. No podemos negarla indudablemente. Me parece que podemos fortalecer mucho la comunicación y en esa comunicación tener claridad en el rol y sobre todo saber que la calidad del tiempo que le puedo dedicar a mis hijos, al espacio de mi esposa, al espacio personal, al espacio de nosotros, va a ser muy importante. Entonces, me parece que como base pudiéramos empezar a entrar a algunas herramientas a que la comunicación sea clara, abierta y honesta. Saber que los roles tenemos que hablarlos muy bien para entender que cada quien tiene sus actividades, pero sobre todo que la calidad del tiempo sea extraordinaria. Lo ordinario es decir, vengo cansado, vengo del trabajo, el hijo pide, papá, me ayudas a la tarea, me ayudas a jugar, jugamos. No, estoy cansado, ya no.
Sí, claro, hay un cansancio físico, sí, pero ¿qué sucede con la parte emocional, mental? Es decir, voy a nutrir estos minutos, 10, 20, 30, 50, lo que les dé, de calidad, disfrutando, siendo niños, ¿sí? En conjunto con él. O el rol que pueda asumir como pareja, ¿sí? Si hay poco tiempo, bueno, poder ordenar hasta las agendas, o sea, tenemos que ser mucho más ordenados para poder tener esa comunicación, esa calidad en el tiempo. Sí, entonces es importante revisar nuestro tiempo de calidad que dedicamos a la familia. O sea, ¿qué tanto estamos invirtiendo en calidad de tiempo? Si les parece, vamos a ver una estadística que es la fuente es el INEGI, está actualizada al 2009 y en esta estadística nos dimos a la tarea de investigar cuántas horas le dedica el hombre al trabajo y cuántas la mujer, y cuántas horas le dedica el hombre al hogar y cuántas la mujer. Aquí tenemos, si observamos claramente, el tiempo de trabajo del hombre es de 51 horas a la semana y la mujer 37, o sea, son bastantes horas. O sea, aquí estamos hablando ya la evidencia estadística de que la mujer está saliendo, pero en contraparte, la mujer le dedica 54 horas a las cosas del hogar y el hombre nada más 15 horas a la semana. Ahí me surge una pregunta que se las dejo aquí a todos a la mesa. Viendo eso, estamos viendo un desequilibrio donde el hombre, pues como que no está ayudando mucho en casa. La pregunta es, ¿el hombre debe de involucrarse también en los quehaceres del hogar? ¿El hombre debe de preocuparse también en eso? Sí. ¿El hombre debe de apoyar? Es una pregunta. Totalmente. ¿Qué te parece? Y regresamos con eso. Bueno, vamos a ir a un breve corte y nos quedamos con esa pregunta. Comuníquese con nosotros, esperamos sus llamadas para enriquecer este programa que es de ustedes. Gracias por continuar con nosotros en este programa más de Saber Vivir. Y yo les tengo una preguntita también para que reflexionen, aparte de las que hicieron anteriormente. ¿Usted sabe qué día se celebra el Día de la Familia? Bueno, se los dejo para que se comunique con nosotros a ver si sabe qué día se festeja el Día de la Familia. ¿Sí? Les recuerdo que los regalitos, los libros tanto de Francisco como de Julio los pueden encontrar aquí en las instalaciones de Maravisión. ¿Sí? O si no, pues los libros de Francisco nos puede mandar un correíto. Si usted vive a las afueras de la zona metropolitana, nos puede mandar un correo a sabervivir@maravisión solicitando el libro de Francisco González. Y los libros de Juan Alberto Echeverry puede mandar un correo a tiendavirtual@mariavision.com y se los hacen llegar también hasta su domicilio. Y bueno, también muchas gracias a Nieves González, que se comunicó con nosotros, y se los saludo y felicito por su excelente programa sobre la familia que están presentando. Muchas gracias por comunicarte con nosotros y bueno, vamos con los conductores y los invitados para continuar con este magnífico tema. Bueno, qué bueno que continúa con nosotros y vamos a explorar un poco sobre algunos puntos esenciales que están atacando hoy a la familia y empezaremos a dar algunas herramientas que nos van a ayudar para enfrentar los desafíos que nos está tocando vivir ahora como esposos y como esposas. Pero antes de irnos al corte, Gabriel hizo una pregunta muy interesante. De acuerdo a la estadística que vimos, dice, ¿qué tanto el hombre debe de colaborar en los quehaceres de la casa? No sé, alguien que quiera responder. Pues yo creo que debería ser Mayrita, ¿no? Pero no muy duro, Mayrita. No, yo creo que, bueno, aparte de ese amor, de ese apoyo, de este proyecto juntos, cuando trabajamos, cuando hacemos algo en común, como la familia, que es algo hermoso, yo creo que cuando trabajamos los dos, de alguna manera, así el acuerdo de trabajar, de apoyar en casa, también tiene mucho que apoyarse y comunicarse en qué me ayudarías más, corazón. Cuando yo llego tarde, a lo mejor me gustaría que estuviera listo, a lo mejor el agua fresca, a lo mejor lo que yo caliento tú haces. A nosotros nos pasa mucho que hacemos la comida casi siempre juntos. Entonces, es muy padre que sin resentimiento, sin coraje, nos apoyemos en ese momento de hacer la comida. Pero igual en casa hay mamás que trabajan ya muy tarde y llegan y a lo mejor el trabajo menos tiempo. Mira, hija, te ayudé con las tareas de los hijos. Entonces, ese es darse un momento al otro en cuestiones domésticas del hogar, hace crecer ese amor al otro, híjole, me ayudó con esto, gracias, aún sin pedirlo.
Y no tenemos que pedirlo. A veces, qué padre que tengamos, ¿sabes qué, hijo? A lo mejor no te ha ocurrido apoyarme en esto, pero te agradecería muchísimo que me ayudaras con esto. Y no saben cómo va acrecentándose ese cariño, ese amor, cosa que pasa al revés. No nos comunicamos, no decimos lo que queremos y nos empezamos a resentir por cosas que el otro ni siquiera sabe que necesitamos. Entonces, mira, ya llegó temprano y está ya acostado y yo quiero hacer esto y no ve que me duele la cabeza y todavía los niños están gritando. O sea, pero no nos comunicamos. Entonces, ¿sabes qué, hijo? Me duele muchísimo la cabeza. Por hoy nada más te voy a pedir que me ayudes a tender la ropa. Lo que cada quien necesite, comuníquense con su esposo, de veras. Ellos son hermosos y claro que van a decir que sí, de veras. Lo que pasa aquí, algo que mencionas muy importante y que yo nombraba hace algunos minutos, esta parte de comunicación es trascendente. Sí, importantísimo. Pero dejando atrás las suposiciones, ¿qué tanto a veces suponemos? Sí, claro. Es que lo veo de tal manera, mejor no le pido porque creo tal cosa y supongo que viene de tal manera. Que cuando somos frontales y puedo decir, sabes que me siento de esta manera, ayúdame por favor. Yo creo que podemos hacer muchas más cosas. Lo interesante acá es que esa comunicación sí tengamos un acuerdo de hablar las cosas que tenemos que hablar. En esta parte que también nombrábamos hace algún momento, que cómo los pensamientos y las maneras de actuar en muchas ocasiones son diferentes de un hombre a una mujer, las interpretaciones sí son importantes, ¿sí? Los hombres podemos ser más fríos y que tenemos que trabajar mucho en esta parte. Expresión de sentimientos, expresar lo que queremos, lo que pensamos, lo que sentimos. Porque ¿cuántas veces llega tu esposo a tu casa y le preguntas, ¿cómo te fue? ¿Y qué respondemos la mayoría de los casos? Bien. Bien. Sí. Y tal vez somos muy fríos en esa parte. Las mujeres se expresan mucho más. ¿Cómo te fue? No, muy bien. Y mira, me encontré y pasó. Qué bueno. Mesura y en los otros dos hombres más expresividad. Entonces, esos también son acuerdos. Sí. Pero es comunicación. Pero fíjate que, bueno, déjame poner este mal ejemplo, pero no fue fácil, ¿eh? No fue fácil. Otra vez nos ponemos, Mayrita y yo, como esa parte de que tuvimos que trabajarle, ¿eh? Lo que estaba platicando Mayra no fue fácil. Mayra es doctora, ella tenía su consulta y entonces a veces la gente llegaba tarde a la consulta y entonces por lo tanto Mayra llegaba tarde a casa. Entonces yo llegaba de trabajar y la comida no estaba hecha, o estaba hecha pero estaba fría. Y déjame decirte que yo me molestaba terrible, ¿eh? Me molestaba muchísimo. Me enojaba a veces que hasta no comía. Por mi berrinche dije, ahora no como, a ver quién se frega. Y me iba sin comer. Por el enojo, para que se le quite. Ahora no como para que se le quite. Y entonces me iba sin comer. Y me enojaba muchísimo. Y ese enojo nos duraba hasta en la noche y al día siguiente. Es que yo llego de trabajar y quiero que esté la comida caliente. O sea, ¿qué trabajo te cuesta decirle a tus pacientes? ¿Sabes qué pasó? Después de un tiempo. Y entonces, cuando comía y comíamos en casa, yo enojado, mi esposa preocupada, Mayra, y mis hijas también preocupadas, diciendo, pues, ¿qué pasó aquí? Tensión no hubo en la relación. tensión, una tensión en la comida que no sirvió de nada que fuera yo a comer a casa y me fui a trabajar enojado. ¿Qué tuve que hacer yo? Entender que Mayra no se quedaba ahí por gusto. Le llegaba una persona con un bebé que estaba mal o le tenía que dar medicina y era su trabajo y entonces, ¿qué empecé a hacer? Empecé yo a calentar la comida y empecé a hacer yo precisamente el agua fresca. Ahora ya pongo a mis hijas a que hagan el agua, pero entonces, ¿qué pasó? Que llegaba mi mujer y yo ya estaba en la cocina. ¿Qué está haciendo? Ya estoy calentando, yo caliento las tortillas y yo exprimo las naranjas y en un ambiente de felicidad, la familia comíamos y todos compartíamos la responsabilidad de la comida, pero también compartíamos un momento agradable. Entonces, lo que tú decías, comunicación, sí, se oye muy bonito, hay que doblegarse, hay que tener humildad. Y hay que entender, pues, en comprender al otro. No es porque quiera quedarse, tiene trabajo. Te toca también trabajar. Sí, por supuesto. Y en ese llegar a acuerdos, pues es un proceso, ¿eh? Es un proceso. Es un proceso. Donde es muy distinto colaborar, si estarán de acuerdo conmigo, colaborar, que empezar a abandonar responsabilidades. Porque también podemos irnos al otro extremo, donde la mujer ya aporta. Y hay muchos hombres, varones, que abandonan su rol de proveedores. Cosa que a mí se me hace un factor peligroso para la estabilidad del matrimonio. Empezamos a desvirtuar los roles. Aquí hay que tener mucho cuidado de diferenciar entre apoyar actividades y empezar
a usurpar roles o abandonar roles que a cada uno les corresponde. Claro que sí. Hay algo que para mí es determinante. Estoy muy de acuerdo con digamos, la formación, tanto para el hombre como para la mujer, y cierto es que se cometen muchos errores por falta de conocimiento. Incluso la palabra de Dios dice, por falta de conocimiento perece mi pueblo. Hay una cosa que para mí es fundamental, y es que cuando el varón en el hogar rinde su corazón a Jesús o a Dios, su hogar se edifica en el orden perfecto. La pregunta es, ¿qué te motiva a ti que estás viendo este programa al otro lado de la pantalla a decir, quiero cambiar en mi hogar? ¿Qué fortaleza hay en tus comportamientos para decir, a pesar de que estoy bravo, voy a ceder, voy a tener un sacrificio en mi comportamiento? Porque luego estás acostumbrado a tener comportamientos explosivos porque tus huellas neuronales han sido formadas de esa manera y entonces eres una persona explosiva y no tienes un norte que te motive a cambiar verdaderamente por agradar al mundo, por construir algo para Dios. Entonces, por lo menos fue el caso de mi hogar. Al año y medio, cuando tuve la oportunidad de tener este proceso de conversión en mi vida, pues yo decía, voy a comprometerme porque quiero agradar a Dios. Y en ese camino de querer agradar a Dios, comencé a educarme en la forma en que Dios quería que yo llevara verdaderamente mi hogar. ¿Por qué? Porque el Señor dice, el que no nace del agua y del Espíritu no puede ver el reino de los cielos. Y yo quiero ver el reino de los cielos en mi hogar, con mi esposa y con mis hijos, y tengo que transformar mi vida en mis comportamientos, pero tengo que tener una motivación superior, porque los propósitos humanos se desgastan cuando estamos de mal genio. Los propósitos humanos se echen al traste cuando nuestros ideales son tener, poseer, placer, conquistar. No, cuando nuestra mayor conquista es el Señor, yo pienso que definitivamente se construye el hogar. Y para hacer un pequeño aporte, hay un texto bíblico que está en el Eclesiastés en el capítulo 4, verso 8 al 10, que dice que la unión hace la fuerza. Más valen dos que uno, pues mayor provecho obtienen de su trabajo. Más si uno se acuesta solo, ¿cómo podrán tener calor? Pero si los dos se acuestan juntos, uno al otro se calienta. Dice, y al final dice, la cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. Los 3 hilos es la esposa, el esposo y Dios. Si no está Dios en la mitad, mire, difícil. Sí, bueno, aquí nos hacen algunas preguntas, a ver si podemos darle respuesta rápidamente. Susana Gómez de Zapopan dice que qué postura deben de tomar los suegros al respecto de la familia, cuál es su rol, su postura, ellos qué les toca hacer en todo este contexto de la familia. Pues a mí me queda claro que deben de ser aporte, apoyo, pero la experiencia nos dice que muchas veces, así como hay matrimonios ejemplares de apoyo, grandes abuelos, grandes suegros, también hay algunos que también como que le meten un poquito más la mano al matrimonio y no dejan que crezca el matrimonio, ¿no? Como que ahí sí me parece que el rol, muy polarizado. Claro. El rol de los suegros, que vienen siendo finalmente los abuelos, definitivamente es el apoyo para que la familia pues pueda de alguna manera funcionar bien en los momentos en los que están atareados los dos. Pero la palabra de Dios dice, dejará al hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Quiere decir esto que definitivamente el hombre cuando se casa tiene que formar un hogar aparte. No puede estar el suegro y la suegra metidos en el hogar. Definitivamente no pueden asfixiar el hogar. Tienen que dejar que la pareja edifique su propio hogar y le dé a sus hijos las costumbres que tienen que darles. Pero sí se pueden apoyar en sus suegros para que ocasionalmente les cuiden los hijos y demás. Pienso que es tiempo de cada uno. Bueno, no, más un comentario. Me parece que el rol también que debe fugir también es el del ejemplo, porque ellos tienen un doble aprendizaje. Aprendieron de alguna manera en el día a día a ser padres con sus hijos, y en este caso tienen esta segunda oportunidad que me parece extraordinaria para poder hacer algo también trascendente con sus nietos. Entonces, me parece que una de sus funciones más importantes y más vitales es que la educación que puedan dar, esta parte de aprecio, de cariño, es muy importante porque aprendieron una manera de cómo hacer o cómo no hacer y están teniendo una segunda oportunidad.
Sí, yo creo que también los suegros contribuyen mucho en la educación de los hijos. De hecho, es muy conocido pues que de pronto la pareja necesita el apoyo de los suegros, les dejan a sus hijos y yo creo que ahí tienen una maravillosa oportunidad de contribuir en la educación de los hijos. Sí, hacen un rol de consejeros importante. Cuando están bien ubicados, desafortunadamente, cuando tienen los afectos en el desorden, pues por supuesto que antes es crítico. Pero le corresponde a la familia ubicar también a los suegros, ¿no? Cuando sientes que tu intimidad está ya siendo invadida, tu privacidad, el matrimonio tiene que llegar el momento de decirle, alto, hasta aquí. Tu apoyo ha sido muy bueno, muy importante, pero siento que me estás invadiendo, siento que me quitas autoridad, etcétera, ¿no? Entonces creo que le corresponde a la familia. Sí, hacen otra pregunta. Graciela Bermúdez, muchísimas gracias por comunicarse de Zapopan. Y esta pregunta la hace directamente a Echeverry. Dice, ¿cómo le hacemos las mujeres que tenemos hijos y el esposo se fue o murió y se quedó con hijos pequeños? Bueno, es una buena pregunta y cuando hice el comentario de que la mujer ha salido del hogar y tiene que trabajar y demás, no era para decir que no es posible que eso suceda, no. Es recuperar el rol en los hogares que son definitivamente estables y que son hogares funcionales. Cuando hay hogares en esa naturaleza, como nos lo pregunta esta televidente, pues obviamente tienes que pedirle la gracia a Dios, el don de la sabiduría, para que te dé la capacidad de sobrellevar tu hogar con amor, con templanza, con fortaleza, con disciplina, con trabajo y con ternura. Dios tiene la gracia de compensarte con gracias adicionales, como cuando una persona se queda ciega, desarrolla de mejor manera el sentido del tacto y el sentido del oído. Dios puede equilibrar tu vida y te puede dar la sabiduría para que le entregues a tus hijos lo mejor. Muy bien, bueno, Lupita Aguilar también de Zapopan, Jalisco, se comunica con nosotros y ella pide qué características debe de tener un modelo de familia. Se refiere, me imagino, a los diferentes roles. A mí me gustaría darle respuesta después de este breve corte con lo que nos dice la carta a los Efesios respecto a los roles que deben de tener el esposo con la esposa con el esposo y los papás con los hijos y los hijos con los padres. Aquí viene una recomendación perfecta de acuerdo a la voluntad de Dios, porque hay que recordar, ante todo, que el matrimonio no es un invento del hombre, sino es un sacramento instituido por Cristo. No es una ocurrencia de los hombres, es la voluntad de Dios para que los hombres alcancemos la felicidad aquí en la tierra y, por supuesto, alcancemos la eternidad. Bueno, vamos a ir a un breve corte, quédese con nosotros y regresamos con este texto bíblico. Por quedarse con nosotros, se puede dar salida a alguna de sus llamadas, como de Ileana Luna Sánchez de Zapopan, que felicita a los invitados, en especial al señor Echeverry, y da la respuesta a la pregunta que dice: ¿cuándo se celebra el Día de la Familia? Ofelia Rodríguez de Zapopan felicita el programa y dice: si el esposo ayuda a la esposa es porque hay amor. Elba Barrientos de Tampico felicita y saluda al programa. Ana Varela de Zapopan felicita y saluda y pide por su matrimonio. Agustina Arciénega de Guadalajara felicita a todos en el programa y comenta que en familia nos están viendo. Muchísimas gracias. María García de Guadalajara felicita y saluda al programa. Consuelo Padilla de Zapopan felicita el programa y comenta que el programa está muy bueno. Muchas gracias. Lourdes Bretón de Puebla felicita el programa y agradece el tiempo y el banquete de Pentecostés que nos ofrecen hoy y felicita a sus familias y su ejemplo. Héctor Manuel de Guadalajara felicita el programa. También una personita nos preguntó por correo. Dice: ¿es posible que un matrimonio pueda salvarse de no divorciarse si nada más una de las partes está luchando por salvar al matrimonio? ¿Qué se puede hacer para acercar a la otra persona y luchar juntos si la otra persona dice que ya se le acabó el amor? Bueno, vamos a ver qué nos responden y yo les voy a dar la respuesta de qué día se celebra el Día de la Familia. Se celebra el Día Internacional de la Familia.
se observa cada año el 15 de mayo desde 1994. Esta fecha fue proclamada en 1993 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Pero en México se declaró Día Nacional de la Familia el primer domingo de marzo, mediante un decreto presidencial publicado en el 2006. Bueno, ahora sí vamos con nuestros invitados y nuestros conductores para que nos den respuesta. Bueno, alguien que quiera dar respuesta a una pregunta pues muy común y muy dura. Pues. Sí, pues mira, hay unas herramientas que hay que agotar antes del divorcio y es, primero que todo, si se ha tenido un consejero matrimonial, pues qué bueno acudir al consejero matrimonial, especialmente si es de orientación espiritual. Caso contrario, valdría la pena que la esposa, a la luz del Espíritu Santo, pidiendo la iluminación del Espíritu Santo, le escriba una carta a su esposo con todos los puntos de su corazón, pero pidiéndole al Espíritu Santo que le hable a él. Segundo, parece fundamental, hay un texto bíblico que está en Hebreos en el capítulo 1, verso 14, que dice que todos los ángeles son espíritus enviados en ayuda de quienes han de recibir en herencia la salvación. Todos nosotros los católicos deberíamos 100% creer en el mundo sobrenatural espiritual, incluidos los ángeles. Pídale al ángel de la guarda de su esposo que le hable al corazón, que le ablande el corazón. Pídale al Señor que le envíe ángeles para que lo lleven al camino de regreso al hogar. Tarde o temprano la piedra de ese corazón se va a convertir en un corazón de carne, sensible, capaz de reflexionar y capaz de amar. No deje de orar por su esposo y usted dé testimonio de lo que Dios está haciendo en su vida. Si él se va, siga orando por él. Algún día regresará. Sí, muy bien. Y hablando de los ángeles, ustedes siempre ven aquí en nuestro programa el arcángel San Rafael. El arcángel San Rafael es el arcángel custodio de los matrimonios. Uh-huh. Y podemos encontrar un texto maravilloso en el libro de Tobías. El Señor le manda un ángel y este ángel lo acompaña hasta el destino cierto. Este ángel lo acompaña hasta encontrar la pareja ideal, regresan con la pareja y regresan con abundancia. Entonces también es el ángel de la abundancia para el matrimonio. ¿Por qué? Porque va a proveer lo necesario. Aquí, Francisco, nada más me gustaría comentar algo acerca de la pregunta. Me parece que estadísticamente, y en su momento lo vimos tras un corte, cómo las estadísticas son tajantes de cómo a muchos matrimonios se les está haciendo fácil decir hasta aquí, en los primeros años, nos vemos. Pero ¿qué tanto hemos escuchado ya hoy en día que dicen, bueno, me caso y si no funciona me divorcio? Y yo creo que al hacer un proyecto de este tipo para toda la vida, hay que saber que habrá ciertas pruebas, ciertas cosas que tendremos que sortear, pero mucho es el querer, quiero o no quiero. Exacto. Entonces aquí ella nombraba algo y que necesitaremos conocer más del contexto de la relación, muchísimo más, pero sí ella nombra que no quieres. Bueno, ¿hasta qué punto? Yo creo que sería importante que te acercaras, sí, a alguna asesoría, a buscaras apoyo. ¿Por qué? Porque a veces no vemos, o más bien vemos las cosas de un solo prisma, de una sola forma. Entonces tenemos que verlo tal vez de otras maneras para poder entender algo más. Pero, perdón Paco, las soluciones de los conflictos matrimoniales y familiares siempre surgen de uno de sus miembros. Nunca o casi nunca sale de que los dos creemos tenemos un problema y los dos salen a buscar la ayuda, el apoyo, la orientación. Siempre sale de uno. Nosotros en Cruzadas Matrimoniales tenemos muchos testimonios, por eso te decía que era una pregunta muy común. Ante esa pregunta nosotros decimos una cosa: cambio yo para que cambie el otro. Uh-huh. Empiezo yo con mi proceso, como lo dijo bien Juan Alberto. Entonces yo me meto en oración y le pregunto a Dios qué es lo que debo de hacer. Y entonces el otro, al ver cambios en mí, al ver que ya no hay reclamos, al ver que ya no hay gritos, al ver que ya no hay ofensas, al ver que no hay un querer obligar al otro a hacer algo que a lo mejor no quiere hacer, el otro empieza a confundido a querer actuar diferente. Le dejo el testimonio de un matrimonio que fue a la segunda cruzada matrimonial. No fue el matrimonio, fue nomás ella. Sí. Y el marido no quiso ir porque se habían peleado ese día y no fue. Y fue ella sola y ella se regresó a su casa consciente de lo que tenía que hacer.
Llegó y atendió a su marido, pasaron muchas cosas. Al siguiente año fueron los dos juntos de la mano a compartir su testimonio y dijo al marido: yo no vine el año pasado a la cruzada porque estaba enojado con ella. Pero cuando ella regresó de la cruzada, encontré otra mujer. Y yo vine a esta segunda cruzada para que me den lo mismo que le dieron a ella, porque ella es otra. Cambio yo para que cambies. Cambio yo, cambio mi mundo. Sí, por supuesto. Vamos a pasar en breve unas estadísticas de la tendencia, ahí la tenemos en pantalla, de la relación de los divorcios de 1980 al 2009. Hay que tener cuidado con la estadística porque es únicamente, esto determina las personas que respondieron a la pregunta. Y de una zona geográfica. Y de una zona geográfica que corresponde, es nacional. Estamos hablando de una estadística que sucede en México, pero que no es muy diferente a lo que está sucediendo en otros países, sobre todo latinoamericanos. De cada 100 matrimonios en 1980 se divorciaban solo 4. Al 2009, de cada 100 se divorcian 15. Y hoy en día, más o menos, la estadística es de que de cada 100 se separan, porque no nada más ya se habla de divorcio, sino de separación, se separan 40. ¿Por qué? Porque la tendencia, los economistas y los que de alguna manera estudiamos carreras administrativas y financieras, entendemos perfectamente que una tendencia de más de 5 veces continua significa que la tendencia se va a exponenciar. ¿Qué significa? Que va a lograrse un incremento mayor de manera exponencial a lo que venía reflejando. Es por eso que hoy, en el 2012, encontramos normalmente que de cada 100, 40. A mí me interesa mucho esta estadística porque creo que en la relación de matrimonio, muchas veces la ruptura principal viene por algo que alguien dijo de la pareja y que de por sí ya estaba la relación frágil y una de los dos pronunció palabras que quizá en pareja nunca debemos decir. ¿Cuáles son esas palabras? A mí me gustaría, Julio, algunas de las palabras que en las conferencias normalmente se escuchó decir que no deben de pronunciar porque ni siquiera son asertivas. Lo que sucede es que aquí, amigos, hay palabras que realmente dañan no solamente a la persona, dañan el alma, dañan la integridad de la gente, dañan la moral de las personas. Hay palabras que muchas veces decimos por un estado emocional que tenemos que no lo entendemos. Y si estoy enojado y me preguntan, ¿estás enojado? No, no estoy enojado. Y con ese enojo y con esa falta de claridad en mis emociones muchas veces daño. Stephen Covey dice en una de sus obras que tenemos que alimentar el banco emocional. Y el banco emocional es qué palabras estás utilizando hoy en día con tus hijos, con tu esposa, con tu gente, para llenar y poner un activo importante dentro de ese banco, ¿sí? Emocional. Palabras como te quiero, por favor, te respeto, te admiro, me gustas. Muchas palabras que puedan ser fortificantes y no palabras que puedan ser limitantes, que quitan de ese banco parte del capital que podamos tener. ¿Cuáles son esas palabras? Palabras como tonto, estúpido, no haces nada, ¿para qué te tengo? Sí, cosas que de verdad dañan la autoestima de la gente. Y es ahí que toda la gente que nos está viendo es qué tipo de palabra estás utilizando, porque mucho de lo que tú dices es de lo que tú eres. Sí. Entonces tenemos que hacer un alto en el camino para saber qué tipo de palabras en este momento estoy utilizando con mi familia, para saber si estoy fortaleciéndola o estoy debilitándola para el proyecto de vida que podamos tener. Sí, por supuesto, ese es un punto clave en la relación de pareja, lo que nosotros decimos. Nosotros podemos jugar en nuestra pareja a ser la bendición o a ser la maldición para nuestra pareja. Recordemos que el que acusa es el demonio. Y muchas veces el demonio utiliza nuestra mente y nuestra lengua para castigar a la persona que tenemos enfrente. Esas palabras que nos estaba preguntando Francisco, una de ellas es totalizar. Es que tú nunca haces esto. Eso no es cierto. Puede que muchas veces no lo hagas, pero no es nunca, porque eso es ofensivo. Es que tú siempre haces lo otro. Es que tú eres un inútil. Es que no sirves para nada. Es que tú no... Son palabras que hieren. Y no solamente esas, Francisco.
Hay 3 cositas fundamentales en el diálogo que hieren profundamente, que son vicios. El sarcasmo, la burla y la ironía. 3 cosas que hieren de muerte el hogar, de muerte. El sarcasmo, porque exageramos las cosas para en el fondo burlarme de ti. O cuando de frente me burlo de tus defectos, de tu desorden, de tus circunstancias en las que te hiero. O la ironía, que es la manera de hablar también exagerado para herir a la otra persona, con el ánimo de exaltarle su error y su defecto, y lo hace sentir como una cucaracha, o la hace sentir como una cucaracha. Eso no es cierto. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Tu hogar está mal? Pues hay que volverlo a regar con el agua de la bendición, con las palabras dulces, aquellas palabras que se llaman eufónicas, que son palabras constructivas. ¿Sabes? Qué buen trabajador eres. Admiro que siempre has luchado por nuestro hogar, has traído el sustento a la casa. Admirar las cosas buenas. Eso es como regar el jardín y volverlo a ver florecer. Sí, qué interesante, porque muchas veces no medimos la magnitud de lo que decimos y no nos damos cuenta hasta que vemos ya destrozado una relación. Y a veces ese tipo de palabras que soltamos sin medir las consecuencias son las que nos acarrean graves problemas. Quiero sacar una llamada de Eva Barrientos de Tampico. Nos dice que su esposo trabajaba en ventas y ella también. Dice que tienen 3 hijas y que hubo un momento en que decidieron que estaban abandonando a sus hijas y ella decidió regresar al hogar. Y dice que en fe regresó al hogar y que Dios multiplicó el trabajo de su esposo. Y dice, solo hay que tener fe y no tener miedo, porque cuando uno toma decisiones valientes, Dios no abandona. Qué bendición, qué bonito el testimonio. Vamos a empezar a desmenuzar un poco este texto bíblico que a mí me parece maravilloso, porque viene como una fórmula perfecta, por llamarle de alguna manera, a cómo debemos relacionarnos en pareja y qué hacer en estos tiempos. Dice, primera recomendación, estamos hablando del libro de Efesios, la carta a los Efesios, perdón, capítulo 5, versículo 21 en adelante. Yo no voy a dar lectura a todos los versículos, pero a usted en casa puede tomar nota, agarrar la Biblia y ahí encontrará las características y las actitudes que debemos de tener en la familia. Ténganse mutuo respeto en honor a Cristo. Primera característica. ¿Algún comentario en esta así para empezar? No, bueno, pues era lo que se hablaba, ¿no? El diálogo implica respeto, ¿no? Las palabras. Siempre hemos dicho una cosa. Hay 2 cosas que no se deben de romper en un hogar. Juntas. Al mismo tiempo. La comunicación y el respeto. Si perdiste la comunicación, guarda el respeto. Si perdiste el respeto, acentúa la comunicación. No puedes romper los 2. Respeto y comunicación van de la mano. Muy bien. Antes de irnos a un corte, quiero dar algunas recomendaciones que aquí da a las mujeres. Quizá al principio van a escuchar las mujeres lo que se les recomienda, pero más adelante vendrá la recomendación para los varones. Que las mujeres respeten a sus maridos como si se tratara del Señor. Pues el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia. Vamos a quedarnos con esta reflexión, porque probablemente en estos tiempos donde queremos crear familias de 2 cabezas, y eso se puede convertir en un monstruo. Debe de haber una cabeza, un gobierno. Vamos a un corte y regresando seguiremos dando las recomendaciones y herramientas muy puntuales para contrarrestar los ataques del mundo a la familia. Gracias por quedarse con nosotros hasta el final. Muchas gracias a todas las personas que se comunicaron, como Patrocinio Jiménez de Guadalajara, Mercedes Romo de San Miguel el Alto, Evelia Magaña de Guadalajara, Blanca Estela de México, María Marta de Ciudad Victoria, Angélica Gallardo de Irapuato, Alma Rosa Romero de Guadalajara, José Antonio Moreno de Guadalajara, Irma María de Ciudad Madero, Sandra Figueroa de Tasco, Graciela Vargas de Guadalajara. Y bueno, muchas gracias a todas las personas que se comunicaron con nosotros. Saben que
Nos gusta mucho que nos llamen. Igual al llamarnos aportan para que este canal siga llegando hasta sus hogares. Y todas las personas que nos pidieron aquí oración, recuerden que todas sus llamadas se van a ir al Banco Oración al próximo viaje de Tierra Santa, para que pues también esto es un regalito más al llamarnos. Y bueno, vamos con los demás para las conclusiones. Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias por quedarse hasta el final del programa. Obviamente este tema, ahorita comentando aquí en el corte, pues da para otros muchos programas más. Es por eso que María Visión pensó en traer un programa de todos los viernes, precisamente con los que tienen la experiencia en las cruzadas matrimoniales. Vuélvenos a recordar qué día, a partir de cuándo y a qué horas. A partir de este viernes 8 de junio, aquí en María Visión, los viernes a las 9:30, de 9:30 a 11, estaremos con el programa Cruzadas Matrimoniales tratando precisamente estos problemas o esta problemática que acabamos de tratar en el día de hoy. Entonces, Cruzadas Matrimoniales con los asesores que ya conocen, con testimonios de matrimonios que han superado sus problemas, que han superado sus crisis y que nos vienen a comentar cómo lo hicieron. Van a ver que la mayoría de las veces sí se puede. Muy bien, bueno, vamos a empezar a dar las conclusiones con textos bíblicos antes de concluir. Estábamos hablando de las recomendaciones que hace en esta carta para las esposas. Vamos a ver qué recomendaciones ahora hace para los esposos. Maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia. Para mí esto resulta más tremendo que lo que acabo de leer antes de irnos al corte. Claro. Maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo la amó Cristo? Hasta la muerte. Cristo amó a la iglesia entregándose a sí mismo por ella. El que ama a su mujer, se ama a sí mismo. Por eso, dejará el hombre a su padre y a su madre para unirse a su mujer, y llegarán a ser los dos uno solo. En resumen, que cada uno ame a su mujer como se ama a sí mismo, y que las mujeres respeten y admiren a sus maridos. Aquí está la clave. La fórmula perfecta es: el hombre necesita admiración de la mujer y la mujer necesita del amor del hombre. ¿Qué les parecen estos textos? Hermosos, hermosos, y muy reales y muy actuales, y que nos falta mucho por volver a esa base que está muy escrita, muy específica. Y en el capítulo 6 de esta misma carta vamos a encontrar la recomendación que dan para los hijos hacia sus padres y de sus padres hacia los hijos, que ese va a ser tema de otro programa. Yes. Julio Márquez, vamos a concluir algunas conclusiones. La conclusión para mí sería que tenemos que poner especial atención a lo que queremos que suceda con nuestra familia. Y al poner especial atención a lo que quiero que suceda, entonces voy a empezar a encontrar los cómo. Pero sí es clarificar qué quiero para mi familia, y a partir de ahí vamos a encontrar grandes oportunidades. Muchísimas gracias, de verdad, por estar acá. Gracias. Ha sido un placer. Unas palabras para concluir. Nada, incluyamos dentro de la familia la reverencia a Dios. Si el Señor no construye la casa, en vano se cansa el arquitecto. Muy bien. Gabriel. Nada, agradecer. En pareja. Agradecer, Maguita, Magui. O sea, sí que decirles que la familia somos todos, y juntos con Dios y de la mano se puede ser muy feliz. Muy bien, vamos a sacar rápidamente los regalos. Vamos a ver los rosarios. Primero los rosarios. ¿Para quién se lo gana? El rosario. Los ganadores de los rosarios Hernández, perdón. Sí. ¿Quién? Rosa Hernández. Rosa Hernández y Margarita Lechuga Castañeda. Okay. Muy bien. El libro de Lecciones para la Vida se lo lleva. Para Guillermina Martínez de Zapopan. Ok. Y el libro de Juan Alberto Echeverry se lo lleva Graciela Vargas. Ok, muchas felicidades a todos los ganadores de los regalos que trajimos el día de hoy.
Bueno, pues muchísimas gracias que se quedó con nosotros hasta el final de este programa, muy interesante. Seguiremos abordando este tipo de tema y si no, usted ya sabe también, sintonice este canal todos los viernes a las 9:30 de la noche y encontrarán muchas respuestas a interrogantes que tenemos las parejas que queremos tener éxito, pero éxito para la eternidad, para llegar victoriosos en la presencia del Señor. Muchísimas gracias a nuestros invitados, Gracias. a todos los que están detrás de cámara, un servidor Francisco González y todo el equipo les damos muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Hasta la próxima.